En el agua. El verano pasado alquilé una casita de campo situada a orillas del Sena, a varias leguas de París, y allí iba a dormir todas las noches. Poco tardé en entablar relaciones con uno de mis vecinos, hombre de 30 a 40 años que indudablemente era el tipo más curioso que jamás se me ha presentado. Era un ramero viejo, pero un ramero apasionado que siempre estaba cerca del agua, en el agua, dentro del agua, que sin duda había nacido en una canoa y que seguramente en una canoa morirá también. Y una noche que paseábamos juntos por las orillas del Sena, le supliqué que me relatara algunas anécdotas de su vida náutica. Mi hombre se animó de inmediato, se transfiguró, y juzgándolo por la elocuencia que hizo gala, lo creí poeta. En su corazón anidaba una pasión muy grande, una pasión devorada e irresistible: el río. ¡Ah!, me dijo, cuántos recuerdos míos se relacionan con este río que mansamente se desliza a nuestro lado. Ustedes, los que viven en las calles, no saben lo que es un río, pero escuchen a un pescador pronunciar estas palabras. Para él es el abismo misterioso, profundo, desconocido. Es el país de los espejismos y de las fantasmagorías, donde se ven de noche cosas que no existen y donde se oyen ruidos que nunca se han oído. En él se tiembla sin saber por qué, lo mismo que al cruzar un cementerio, y efectivamente el cementerio más siniestro es aquel en que no hay tumbas. La tierra es cosa limitada para el pescador, y en la sombra, cuando no hay luna, el río no tiene fin. Los marinos no sienten lo mismo por el mar. El mar es duro a veces, terrible otras, malo muchas, pero brama, ruge y es leal. El río es silencioso y pérfido. Nunca ruge, siempre se desliza sin ruido. Y para mí ese eterno movimiento del agua murmurante es 100 veces más terrible que las altas olas del océano. Algunos soñadores pretenden que el mar esconde en su seno países azulados, inmensos, en los cuales los ahogados ruedan entre grandes peces, por extraños bosques y por grutas de cristal. El río no tiene más que negras profundidades en las que los muertos se pudren. Cuando brilla el sol y el agua chapotea suavemente en las orillas cubiertas de murmurantes cañaverales, es hermoso. Hablando del océano, el poeta dijo: cuánta lúgubre historia en su seno guardan profundas olas que miran a las madres de rodillas y les cuentan tragedias pavorosas. Por eso su voz es un quejido cuando vienen a acariciar la costa. Pues bien, yo creo que las historias murmuradas por las delgadas cañas con sus vocecitas suaves y dulces deben de ser más siniestras que los dramas lúgubres que con sus potentes bramidos cuentan las olas. Pero, como lo que usted me pide son recuerdos personales, voy a referirle una aventura bastante extraña que aquí me ocurrió hace 10 años. Vivía en la misma casa que ahora, y uno de mis mejores compañeros, Louis Burnett, que ha renunciado ya a la canoa, a sus pompas y a su desaliño para entrar en el Consejo de Estado, se había instalado en C, 2 leguas más abajo. Y todos los días comíamos juntos, unas veces en su casa, otras en la mía. Una noche que volvía solo, algo cansado y arrastrando penosamente mi barca grande, un acorazado de 12 pies que nunca usaba de día, me detuve para tomar aliento en la punta de las cañas a unos 200 metros del ferrocarril. El tiempo era magnífico, la luna resplandecía, el río brillaba y el aire era suave y tranquilo. La hermosura del sitio me tentó
y pensé que formar allí una pipa había de ser muy agradable. La acción siguió a mi pensamiento, y cogiendo el ancla la arrojé al agua. La barca, que bajaba siguiendo la corriente, se detuvo. Yo extendí en la popa la piel de carnero y me instalé lo mejor que pude. No se oía nada. De cuando en cuando me parecía que a mis oídos llegaba el chapoteo casi insensible del agua al chocar con la orilla, y distinguía los grupos de cañas que semejaban figuras sorprendentes. Hasta a veces parecía que se agitaban. El río estaba muy tranquilo, pero el extraordinario silencio que reinaba me conmovió. Las ranas y los sapos, esos cantores nocturnos de los charcos, callaban. Repentinamente, y a mi derecha, oí cantar a una rana. Me estremecí. Cayó. No oí nada más. Y con el objeto de distraerme me dispuse a cargar la pipa. Aunque entonces yo era un curador de pipas famoso, no pude fumar. Y como al dar la segunda chupada sentí náuseas, cesé. Me puse a canturrear, pero el sonido de mi voz me pareció muy triste, y tendiéndome en el fondo de mi barca, me absorbí contemplando el cielo. Permanecí tranquilo durante largo rato, pero los ligeros movimientos de la barca vinieron de nuevo a despertar mi inquietud. Me parecía que daba saltos gigantescos y que por turno chocaba con una y otra orilla. Creí luego que un ser o una fuerza irresistible la traía suavemente hasta el fondo del río y que solo la dejaba subir a la superficie para hundirla otra vez. Me sentía zarandeado como en una tempestad, y al oír ruidos a mi alrededor, me puse en pie de un salto. El agua brillaba, y la tranquilidad que reinaba era perfecta. Comprendiendo que mis nervios se habían excitado, resolví marcharme y tiré de la cadena. El barco se puso en movimiento. Sentí luego una resistencia inaudita y, por más que tiré, el ancla permaneció sujeta. Sin duda estaba agarrada al fondo, pues no pude levantarla. Volví a tirar, y todo fue inútil. Entonces, con mis remos, hice girar la barca y la llevé río arriba para que la posición del ancla cambiase, pero todo fue en vano, pues seguía sujeta al fondo con resistencia tenaz. Me acometió un acceso de rabia y sacudí furiosamente la cadena. Nada. Desalentado, me senté y con calma quise reflexionar sobre mi situación. No podía pensar en cortar la cadena ni en separarla de la embarcación, pues estaba sujeta a un trozo de madera tan grueso como mi brazo, pero como la noche era deliciosa, pensé que no tardaría en encontrar algún pescador que me prestara su ayuda. La contrariedad me devolvió la calma y pude fumar mi pipa. Llevaba conmigo una calabacita de ron. Bebí 2 o 3 tragos, y la situación en que me encontraba me hizo reír. Hacía calor, y en último caso, podía pasar la noche al raso. De pronto, contra uno de los lados de mi barca, chocó algo que produjo un ruido seco, y un sudor helado me inundó de pies a cabeza. Sin duda, el ruido había sido producido por un trocito de madera que la corriente arrastraba, pero había bastado para sobresaltarme y de nuevo me sentí presa de una extraña agitación nerviosa. Cogiendo la cadena, hice un esfuerzo desesperado, pero como el ancla se mantuvo firme, tuve que sentarme. Entretanto, el río se había cubierto de una niebla blanca y espesa que flotaba a ras del agua, y al ponerme en pie no vi ni el frío ni mi barca. Solo distinguí las puntas de las cañas y, a lo lejos, la llanura bañada por la luz de la luna, la luz pálida en la que se destacaban manchas negras que subían hasta el cielo, manchas formadas por los grupos de álamos. Yo estaba enterrado hasta la cintura en una sábana de algodón de blancura inmaculada, y a mi imaginación acudieron atropelladamente ideas fantásticas. Me figuraba que trataban de subir a mi barca, que ya no distinguía, y que el río, cubierto por la opaca niebla,
debía estar lleno de seres extraños que nadaban a mi alrededor. Sentía un malestar espantoso. Un aro de hierro me oprimía los sienes y los latidos de mi corazón casi me ahogaban. Perdí la cabeza y pensé en alejarme a nado, pero esta idea se me hizo temblar de espanto. Nadando a la aventura entre la espesa bruma me vi perdido, luchando con las hierbas y las cañas que no podía evitar, sin ver mi barca, sin distinguir la orilla, muerto de miedo y sintiendo que me tiraban de los pies para hundirme en el agua negra. Y en efecto, como me hubiera sido necesario remontar la corriente al menos 500 metros antes de encontrar un sitio limpio de hierbas y de juncos, lo más probable era que, aunque nado como un pez, al no poder orientarme entre la niebla, me ahogara. Hacía esfuerzos por razonar, tenía el firme propósito de ahuyentar el miedo, pero en mí había algo más que mi voluntad, y ese algo no estaba tranquilo. Me preguntaba qué podía temer. Mi yo valiente se burlaba de mí, yo cobarde. Y nunca, como ese día, pude darme cuenta de la oposición de los dos seres que viven en nuestro interior, queriendo uno, resistiendo el otro y venciendo por turno los dos. Y el miedo bestial, el miedo inexplicable, aumentaba por instantes y casi era terror. Permanecía inmóvil, con los ojos muy abiertos y el oído alerta, esperando. ¿Qué? Ni yo mismo lo sabía, pero debía ser algo terrible. Y creo que si un pez cualquiera hubiera saltado del agua, como tan frecuentemente sucede, habría bastado para hacerme caer sin conocimiento. Sin embargo, haciendo un esfuerzo violento, logré sujetar mi extraviada razón. Tomé de nuevo la calabaza y bebí un trago largo. Luego se me ocurrió gritar, y con todas las fuerzas de mis pulmones grité, sucesivamente, hasta los 4 puntos del horizonte. Cuando se me hubo secado y paralizado la garganta, escuché, a lo lejos, un perro aullaba. Bebí más y me tendí a lo largo en el fondo de mi barca, y en esa posición permanecí 1 hora, tal vez 2, sin dormir, con los ojos muy abiertos, viendo cosas extrañas a mi alrededor. Aunque lo deseaba ardientemente, no me atrevía a levantarme. Lo retardaba minuto a minuto, y aunque me decía arriba, tenía miedo de moverme. Por fin, tomando infinitas precauciones como si mi vida hubiera dependido del ruido que pudiera hacer, me incorporé y miré a mi alrededor. Y ante mi vista se ofreció el espectáculo más asombroso, más maravilloso que se pueda imaginar. Una de esas fantasmagorías del país de las hadas, una de esas visiones que cuentan los viajeros que vienen de lejanas tierras y que escuchamos sin creer. La niebla, que 2 horas antes flotaba a ras del agua, se había retirado y recogido en las orillas, y dejando el río completamente libre, había formado a cada lado una colina inmensa, de 6 o 7 metros de altura, que a la luz de la luna brillaba con el soberbio resplandor de la nieve. Y estaba dispuesta de tal modo que solo se veía un río de fuego entre las 2 montañas blancas, mientras en lo alto, por encima de mi cabeza, derramando su luz, la luna resplandecía en medio del azulado y lechoso cielo. Todas las bestias del agua habían despertado. Las ranas cantaban furiosamente, y a cada momento, unas veces a la derecha, otras a la izquierda, oía la nota corta, monótona y triste que lanza a las estrellas la cobriza voz de los sapos. Y, cosa extraña, ya no tenía miedo, pues contemplando aquel paisaje extraordinario, nada podía asombrarme. No sé cuánto pudo durar aquello, pues acabé por dormirme, y cuando abrí de nuevo los ojos, la luna se había puesto y el cielo estaba cubierto de nubes. El agua chapaleaba lúgubremente, silbaba el viento, hacía frío y la oscuridad era profunda. Bebí el ron que me quedaba y temblando escuché el susurro de las cañas y el siniestro ruido del río. Entonces hice esfuerzos por ver,
pero no pude distinguir mi barca, ni siquiera mis manos por más que las acercaba a mis ojos. Poco a poco la negrura disminuyó. Me pareció que una sombra pasaba cerca de mí y grité. Una voz respondió. Era un pescador que, acudiendo a mi llamado, se acercó y le conté mis cuitas. Ató su barca a la mía y juntos tiramos de la cadena. El ancla no se movió. Apuntaba el día sombrío, glacial, lluvioso, gris, uno de esos días que traen consigo tristezas y desdichas. Distinguimos otra barca. Llamamos, y el hombre que la montaba unió sus esfuerzos a los nuestros. Entonces, poco a poco, el ancla cedió. Y subió muy despacio, cargada con un peso considerable. Al fin distinguimos una masa negra y la metimos en mi barca. Era el cadáver de una mujer vieja que tenía atada el cuello a una piedra enorme.